¿Cómo podían lanchas de madera, más pequeñas que el yate de un millonario, hundir a 6.000 soldados japoneses en una sola noche? Esta es la historia no contada del arma secreta de Estados Unidos que hizo que Japón temiera la misma oscuridad que antes dominaba. Los reflectores de los destructores japoneses barrían la superficie negra del mar de la Salomón como dedos de la muerte. Por un momento el haz pasó tan cerca de nuestra proa que el mar pareció temblar en luz plateada. Pero nos evadió. Permanecimos inmóviles, 23 marineros pegados a la cubierta de la PT-164, respiraciones contenidas, corazones latiendo, motores al ralentí. Solo el susurro de las olas contra la madera nos separaba del descubrimiento. Detrás del destructor, 3 enormes transportes se arrastraban en la oscuridad llevando casi 8.000 soldados japoneses con destino a Kolombangara. Su misión era reforzar una guarnición isleña que ya estaba agotando a los marines americanos. Era julio y, en menos de 4 minutos, esta frágil embarcación de madera, más pequeña que el yate de un millonario, decidiría el destino de miles. Las probabilidades eran absurdas. La marina japonesa reinaba en la noche, sus marineros eran maestros del expreso de Tokio. Deslizaban hombres y suministros frente a nuestros cruceros pesados con total impunidad. Contra ellos solo teníamos delgadas planchas de caoba, motores Packard temperamentales y torpedos que a veces fallaban. Sin embargo, aquella noche, armadas solo con audacia, 3 lanchas PT intentarían lo imposible. Cada hombre a bordo conocía lo que estaba en juego. Si fracasábamos, Kolombangara sería reforzada. Si teníamos éxito, los transportes enemigos desaparecerían bajo las olas y miles de soldados nunca pisarían esa isla. Éramos sombras en el agua, fantasmas ocultos bajo el amparo de la luna, esperando una sola señal para desatar el infierno. Pero, ¿cómo podían lanchas de madera desafiar monstruos de acero? ¿Cómo hizo el arma secreta más improbable de Estados Unidos que Japón temiera la misma oscuridad que antes dominaba? Para responder hay que volver al principio, al nacimiento de la flota Mosquito. Para entender por qué frágiles lanchas de madera podían aterrorizar a la marina más disciplinada del mundo, hay que retroceder al verano de 1943. La Guerra del Pacífico estaba en un equilibrio peligroso. Japón aún mandaba en la noche. Sus destructores y transportes corrían la suerte por las Islas Salomón con práctica facilidad. Esas misiones tenían nombre, el Expreso de Tokio. Para los oídos americanos era la ruta de las ratas. De cualquier forma, el resultado era el mismo. Cada noche, bajo la cubierta de la oscuridad, refuerzos y suministros japoneses abastecían islas en disputa y al amanecer se esfumaban en fortalezas de jungla, dejando a los marines americanos frente a tropas frescas y munición sin fin. Los almirantes americanos no tenían respuesta. Nuestros cruceros y destructores, diseñados para duelos en alta mar, eran torpes en esos canales estrechos. El radar nos daba ojos en la oscuridad, pero no agilidad. Los duelos de artillería en aguas confinadas solo aumentaban la confianza japonesa. En Savo, en 1942, 4 cruceros aliados se hundieron en una sola noche. La Marina Imperial se marchó sin un rasguño. La lección fue brutal. De noche el sol naciente reinaba supremo. Los Estados Unidos necesitaban algo distinto, algo inesperado, no otro gigante de acero que igualara a Japón arma por arma, sino un arma que invirtiera las reglas del combate naval. La respuesta vino de la desesperación y la imaginación. En astilleros secretos, desde Nueva Orleans a Nueva York, los diseñadores se hicieron una pregunta herética. ¿Y si la victoria no requiriera blindaje? ¿Y si la velocidad, la sorpresa y la audacia compensaran la fuerza bruta? De esa apuesta nació la lancha patrullera torpedera. 80 pies de caoba laminada, motores Packard de potencia aérea adaptados al mar, y 4 torpedos Mark XIII, cada uno con el tamaño de una casa, amarrados a la cubierta de una embarcación de madera. Ametralladoras alineaban los costados, 250 dobles que vomitaban fuego en la noche y un cañón de 20 milímetros para dar la estocada final. Suficiente para hostigar a un gigante el tiempo necesario para que los torpedos hicieran su trabajo. Pero el poder de fuego era solo la mitad de la historia. La otra mitad era la gente. La Marina pidió voluntarios para servicio peligroso, con tasas de baja superiores al 50%. 200 se ofrecieron, 40 fueron elegidos. Una mezcla de chicos de granja, jóvenes de ciudad, graduados universitarios y desertores, hombres que habían pescado ríos, construido motores y navegado por las estrellas. No vinieron porque las PT prometieran gloria. Vinieron porque prometían acción. El entrenamiento fue brutal. Aprendieron a pelear como piratas, golpes relámpago de torpedo en mar picado, soluciones de tiro calculadas por instinto, motores afinados bajo la presión de batallas simuladas. El comandante James Patterson,
Wail Jin para sus hombres, martilló una lección en cada tripulación. Los japoneses esperan que luches limpiamente. ¿No es así? Esperan que sigas la tradición. Esperan que temas a la oscuridad. Haz que ellos teman. Y poco a poco las tripulaciones comenzaron a entender. Una lancha PT no era un destructor, era un asesino, un guerrillero del mar. Golpear rápido y desaparecer más rápido, atacar donde el enemigo menos lo esperaba. Cada tripulación se volvió una familia. 12 hombres apretados en espacios reducidos, compartiendo literas, raciones y miedos. Aprendiendo los hábitos del otro. Quien ronca, quien reza antes del combate, quien se ríe demasiado fuerte. Los lazos forjados en esas cubiertas de madera eran más fuertes que el acero. Ingenieros como Carlos Mendoza exprimían potencia imposible de los Packard. Matemáticos como Dus van der Burg calculaban ángulos de disparo en segundos. Artilleros como Patrick O'Brien pulían cada torpedo como si fuera oro. Cada hombre contaba, cada habilidad importaba. En barcos más grandes un marinero podía perderse entre cientos. En una PT nadie podía esconderse. Para la primavera de 1943 las embarcaciones estaban listas, las tripulaciones entrenadas, los motores probados, la doctrina forjada. La Marina, aún escéptica, las envió en silencio al sur del Pacífico. Los informes oficiales apenas las mencionaban. Clasificadas como pequeñas embarcaciones, incluso para su propio bando, las PT fueron un secreto. Pero los secretos tienen poder. Los japoneses aún creían que dominaban la noche. No sabían que fantasmas de madera iban por ellos, lanchas capaces de deslizarse entre las sombras, golpear como un trueno y desvanecerse antes de que un destructor pudiera siquiera girar. Había nacido la flota Mosquito, y pronto la Marina Imperial aprendería que incluso un imperio podía desangrarse con 1000 pequeñas picaduras. 30 de junio de 1943. El puesto avanzado no era más que un depósito de combustible, unas chozas bajo palmas y un muelle rudimentario que se adentraba en la jungla. Lo primero que golpeaba era el olor. Vegetación podrida, diésel y aire salobre cargado de descomposición. Este era el hogar de los hombres del escuadrón de lanchas torpederas número 9. 12 lanchas PT. 12 dagas de madera apuntadas al corazón del expreso de Tokio. Su misión: interceptar refuerzos japoneses que se movían por el centro de la Salomón. Sobre el papel sonaba simple: patrullar las aguas y hundir cualquier barco que llevara el sol naciente. En la realidad, era un caos. Un laberinto de arrecifes, islas cubiertas de jungla, vigías enemigos con radios en cada aldea y escuadrones de destructores entrenados específicamente para cazarlos. La primera patrulla llegó el 5 de julio. 3 lanchas se deslizaron cerca de Bisu Bisu. Nunca pudieron disparar. Un hidroavión japonés detectó sus estelas y, momentos después, 4 destructores se les echaron encima con reflectores encendidos y cañones que levantaban mares de espuma. La PT-158 recibió un impacto directo. 12 hombres desaparecieron en un instante. Los sobrevivientes huyeron entre arrecifes durante horas, motores aullando, corazones desbocados. Cuando al fin regresaron maltrechos a la base, la lección quedó grabada. No podían pelear como destructores, no podían enfrentar cara a cara. Tendrían que luchar como fantasmas. Los días siguientes fueron inquietos. Se afinaban motores, se pulían armas, se revisaban una y otra vez los torpedos. Las tripulaciones ensayaban en silencio, comunicándose con destellos de luz, apagando motores para dejarse arrastrar por las sombras. Cada táctica nacía de la necesidad, cada ajuste se pagaba con sangre. La vida en la base era dura. Spam y huevos en polvo al desayuno, café tan negro que flotaba una llave inglesa, duchas de agua salada que quemaban la piel, mosquitos zumbando toda la noche. El correo de casa tardaba meses, y aún así el ánimo se mantenía porque cada hombre sabía que formaba parte de algo distinto, secreto y peligroso. Dormían por turnos, compartían literas, jugaban póker bajo faroles que proyectaban sombras largas. Hablaban de casa, pero también bromeaban con humor demasiado oscuro para extraños. Cada uno lidiaba con el miedo a su manera. Algunos rezaban, otros reían más fuerte que el temor, otros se quedaban en silencio, mirando la jungla, esperando órdenes. Los isleños salomonenses se convirtieron en aliados, arriesgando la ejecución si eran descubiertos. Remaban en canoas llevando retazos de información, posiciones enemigas, movimientos de convoys, fondeaderos ocultos. Sin ellos, las PT habrían estado ciegas. Más lejos, vigías australianos transmitían mensajes cifrados, ojos y oídos en la selva, guardianes espectrales que susurraban movimientos enemigos en la noche. Cada tarde los hombres esperaban la señal. A veces no llegaba,
Otras llegaba demasiado tarde y los convoys se escabullían. La frustración era sofocante. Se habían ofrecido para acción, pero en su lugar permanecían en silencio, observando desde las sombras, esperando la oportunidad de probarse. Entonces llegó la orden, el 18 de julio. Los vigías costeros reportaron un convoy importante avanzando por el estrecho de Blackett. 3 transportes y 2 destructores, refuerzos de élite japoneses rumbo a Nueva Georgia. Esta era la oportunidad. El líder del escuadrón habló con claridad. Caballeros, este convoy no puede llegar a destino. No me importa si tienen que embestir esos transportes. Esta noche se van al fondo. Al caer el sol, las tripulaciones se prepararon. Pat O'Brien pasó las manos por los torpedos, murmurando promesas a las armas que trataba como hijos. Charlie Mendoza afinó los Packard hasta que rugieron como tigres. Dus Van der Burg repasó una y otra vez los cursos, persiguiendo la perfección. Cada hombre tenía su ritual, cada hombre cargaba su miedo. A las 8:30 soltaron amarras y se internaron en la oscuridad. 3 lanchas, la PT-164, la PT-168 y la PT-171. Motores amortiguados, armas probadas, torpedos listos. El mar estaba más bravo de lo esperado. Las olas golpeaban los cascos, pero eso ofrecía cobertura. A las 23 ya estaban en su punto de emboscada. La luna colgaba baja, las sombras se estiraban sobre el agua. Cortaron motores y esperaron. Los hombres permanecieron quietos, nervios tensos, escuchando cada crujido de la madera, cada golpe de ola. Cada segundo se alargaba. A las 11:47 la radio crepitó. 3 barcos grandes, 2 escoltas, rumbo 280, velocidad 18 nudos, distancia 15 millas. La cacería había comenzado y la flota Mosquito se preparó para mostrar los dientes. Medianoche, 20 de julio de 1943. El mar estaba oscuro e inquieto al norte de Bella Bella. 3 PT flotaban en silencio, motores al ralentí, ojos clavados en la negrura. Entonces aparecieron siluetas en el horizonte. Al principio sombras contra las estrellas, luego contornos masivos deslizándose adelante. 2 destructores al frente, 3 transportes pesados detrás y otro destructor cerrando la retaguardia. Avanzaban en formación perfecta, confiados, inconscientes. El teniente comandante Arthur McMcPherson susurró el plan. La PT-168 atacaría por babor, la PT-171 por estribor y la PT-164, su lancha, iría directo por el medio, a través del ojo de la aguja entre 2 gigantes de acero. Era una locura. Pero la locura era lo último que los japoneses esperarían. «Avante despacio», ordenó Mac. Las lanchas avanzaron a 5 nudos, casi sin moverse, dejando que el convoy viniera a ellas. A 2000 yardas ya se escuchaba el profundo retumbar de los diésel, el gemido de miles de toneladas empujando agua negra. A 1000 yardas, la orden llegó. 3 chasquidos en la radio. Los motores rugieron, pasaron de reposo a toda potencia. Las PT saltaron hacia adelante, proas levantadas, espuma estallando alrededor. 40 nudos directos a las fauces del enemigo. Reflectores se encendieron, la noche se desgarró en blanco cegador. Los vigías japoneses se quedaron paralizados. Esperaban submarinos, quizá destructores, jamás esto. 3 fantasmas de madera lanzándose contra su formación. Los cañones abrieron fuego. Trazadoras de 25 milímetros rasgaron el mar con fuego verde. Las PT ya estaban dentro de la formación, demasiado cerca para los cañones grandes, demasiado rápidas para ser seguidas. El suboficial Thomas Reagan apretó los gatillos. Sus 250 escupieron furia, las trazadoras cruzaron el puente de un destructor. Vidrios estallaron, chispas saltaron. A Reagan sostuvo el disparo hasta que los cañones se pusieron al rojo. Fuego 1. Fuego 2. Pat O'Brien lanzó los torpedos. Las estelas blancas cortaron el agua negra. A 600 yardas no podían fallar. El primero golpeó bajo el puente de un transporte. El mar explotó en trueno, llamas se alzaron hacia el cielo. El segundo torpedo impactó en medio del casco, el barco se partió en 2. Miles de soldados cayeron gritando al agua. Detrás, la PT-168 lanzó su carga. Ambos torpedos dieron en otro transporte repleto de munición. La explosión convirtió la noche en día. Una bola de fuego rodó hacia el cielo. Lluvia de acero y cuerpos en llamas cayeron sobre el mar. La onda expansiva tumbó a hombres en cubierta. Las llamas alcanzaron el casco de la PT-168 y fueron apagadas a pisotones y con las manos desnudas. El convoy se sumió en el caos. Los destructores giraban desesperados,
reflectores cruzados, cañones disparando a ciegas. Pero enfrentaban una elección imposible: disparar y arriesgarse a destruir a sus propios transportes, o no disparar y verlos morir. Uno de ellos giró directo hacia la PT-164, su proa cortando el agua como cuchilla. Faltaban 10 segundos para el impacto. Mac forzó los motores al límite, los Packard gritaron, la lancha giró en un arco desesperado. 10 pies, ese fue el margen. 10 pies entre sobrevivir o ser aniquilados. Al pasar, Harrigan descargó otra ráfaga sobre el puente enemigo, chispas y acero volando, hombres agachándose para cubrirse. La PT-171 no tuvo tanta suerte. Joy Antonelli alineó su ataque contra el tercer transporte, pero un reflector lo atrapó. Trazadoras cosieron su proa, los proyectiles desgarraban la madera. Un disparo alcanzó un torpedo, milagrosamente no explotó, pero Joy tuvo que retirarse con humo a popa. «Lancen lo que queda y salgamos», ordenó Mac. 2 torpedos más tronaron en el agua. El último transporte maniobró, esquivó los rastros. Las lanchas huyeron con los motores rugiendo, zigzagueando bajo una lluvia de fuego. Un solo impacto bastaba para convertirlas en astillas. Detrás de ellas, el mar ardía. 2 transportes hundiéndose, miles de soldados ahogándose, explosiones iluminando el estrecho como fuegos artificiales del infierno. La PT-168 maltrecha, pero viva. Pero seguía viva, dio una vuelta más y lanzó un último torpedo contra el segundo transporte, que ya agonizaba. Las explosiones secundarias lo destrozaron, la munición estalló y el fuego se elevó hacia el cielo. El mar brilló naranja al amanecer. El resultado era claro. 2 transportes hundidos, 6.000 soldados perdidos, el tercero se retiró. Los refuerzos japoneses fueron negados. La flota Mosquito había picado, y lo había hecho profundo. Pero el precio fue real. La PT-171 regresó tambaleante, llena de agujeros, con hombres heridos y motores fallando. La PT-168 marcada por la metralla, sin antena, su tripulación conmocionada. La PT-164 con los cañones quemados y cubiertas chamuscadas. Aún así, las 3 sobrevivieron. Cuando se reagruparon, golpeadas y sangrantes, la verdad se hizo evidente. 3 lanchas de madera habían detenido a todo un convoy. 3 lanchas de madera habían destrozado la fe de Japón en la noche. Desde ese momento, la oscuridad del mar de la Salomón ya no pertenecía al sol naciente. Pertenecía a las sombras, y en esas sombras reinaban las PT. El amanecer se alzó sobre el mar de la Salomón. El resplandor de los incendios aún flotaba en el horizonte. 2 transportes japoneses estaban hundidos, 6.000 hombres tragados por el agua negra. El tercero se había retirado, el convoy estaba roto. Para los hombres de la PT-164, la PT-168 y la PT-171, sobrevivir ya era una victoria suficiente. Sus cubiertas estaban marcadas, sus cañones quemados, sus nervios al límite, pero estaban vivos, contra todo pronóstico, estaban vivos. El regreso fue una agonía, motores a baja potencia para evitar los hidroaviones japoneses que surcaban el cielo al amanecer, las lanchas camufladas bajo palmas en caletas ocultas, los tripulantes susurrando en lugar de hablar, atentos al lejano zumbido de los aviones enemigos. Las horas se arrastraban. 3 se convirtieron en 14 antes de llegar a Rendova, exhaustos, hambrientos, victoriosos. El interrogatorio fue inmediato. Los oficiales de inteligencia exigieron cada detalle, formaciones enemigas, calibres de cañón, tiempos de respuesta. Cada recuerdo se convirtió en datos para la Marina. Lo que esas tripulaciones contaron moldearía las tácticas de todos los escuadrones de PT que siguieron. Las interceptaciones de radio contaron otra historia. Las comunicaciones japonesas describían nuevas armas secretas americanas, lanchas torpederas de alta velocidad que aparecían de la nada y desaparecían en la oscuridad. La Marina Imperial, antes dueña del combate nocturno, ya no estaba segura. Las sombras ya no les pertenecían. El impacto estratégico fue inmediato. Los convoys crecieron en tamaño pero se hicieron más lentos, los escoltas de destructores se duplicaron y luego triplicaron, con reflectores y aviones patrullando las rutas nocturnas. Cada ajuste significaba menos refuerzos llegando a las guarniciones, cada duda permitía a las tropas americanas en tierra respirar más tranquilas. Los efectos psicológicos fueron aún más profundos. Soldados japoneses en las playas esperaban barcos que nunca llegaban, el hambre reemplazó la confianza, el aislamiento reemplazó al refuerzo, ofensivas fueron canceladas, la moral se quebró. El mito de la invencibilidad quedó destrozado por 3 lanchas de madera y coraje. Pero el costo fue real. Semanas después,
La PT-766 tocó una mina y toda la tripulación se perdió. La PT-762 quedó inmóvil y fue destrozada a plena luz del día por destructores japoneses. Joy Antonelli, de la PT-171, cayó por un francotirador en un puesto avanzado. Para octubre, 7 lanchas del escuadrón habían desaparecido, 73 hombres nunca regresaron. Sin embargo, el intercambio fue brutalmente favorable para Estados Unidos. Por cada lancha perdida, convoys enemigos sangraban, destructores, transportes, barcazas, miles de soldados que jamás pisaron el campo de batalla. Cada torpedo disparado se medía no solo en acero hundido, sino en vidas americanas salvadas en playas y selvas de la Salomón. Los sobrevivientes cargaron cicatrices invisibles tanto como visibles. Pesadillas de barcos en llamas, los gritos de hombres ahogándose, la memoria de mirar reflectores sabiendo que la muerte estaba a un gatillo de distancia. Algunos se quebraron, otros se encerraron en silencio, otros reían más fuerte o bebían más, cualquier cosa para alejar la oscuridad. Pero todos sabían que habían cambiado la guerra. Cuando la noticia de la batalla se extendió por la flota, los susurros siguieron. Historias de lanchas mosquito hundiendo gigantes, de embarcaciones de madera humillando al sol naciente. Los comunicados oficiales fueron cuidadosos, las PT seguían clasificadas, pero los marineros hablaban, y en sus historias la flota mosquito se volvió leyenda. Los japoneses nunca más volverían a poseer la noche por completo. Cada carrera de suministros llevaba ahora el peso del miedo, cada sombra en el horizonte podía esconder la picadura de un torpedo. Las secuelas del estrecho de Blackett no fueron solo tácticas, fueron psicológicas, fueron estratégicas. Fueron prueba de que la innovación y la audacia podían convertir la debilidad en fuerza. Prueba de que incluso en las aguas más oscuras, el valor podía brillar más que el acero. Y mientras el sol se alzaba sobre la Salomón aquella mañana de julio, los hombres del Escuadrón 9 sabían que no solo habían sobrevivido a una noche de fuego, habían alterado el equilibrio de la guerra en el Pacífico. La guerra siguió, las batallas crecieron, nombres como el Golfo de Leyte y Okinawa llenaron los titulares. Y aún así, en las sombras de la historia, la flota mosquito dejó una huella que ni bombas ni acorazados pudieron borrar. Para Japón, el miedo nunca desapareció. Oficiales que antes presumían de supremacía nocturna admitieron después de la guerra que las PT fueron su pesadilla. Los submarinos podían cazarse, los aviones podían verse venir. Pero esos fantasmas de madera que atacaban de la nada y se desvanecían sin dejar rastro hicieron que la misma oscuridad se volviera enemiga. Ese temor se propagó. Cada convoy se ralentizó, cada refuerzo se retrasó, cada plan fue reescrito. Miles de soldados japoneses murieron de hambre en islas porque los suministros nunca llegaron, no por bombarderos ni submarinos, sino por lanchas de madera construidas en secreto en astilleros americanos. Su legado se extendió más allá del Pacífico. La doctrina naval cambió. Armadas de todo el mundo estudiaron la campaña de las PT. Velocidad, sorpresa, asimetría. Esos se convirtieron en principios de la guerra naval moderna en pequeñas embarcaciones, desde las lanchas misilísticas de la Guerra Fría hasta las naves de ataque rápido de hoy. Todas llevan el ADN de aquellos invasores de contrachapado. Los hombres mismos llevaron la memoria de por vida. Dus van der Berg volvió a Yale, mapeando corrientes oceánicas con la misma precisión con la que esquivaba destructores. Charlie Mendoza construyó motores de carreras en Los Ángeles, su taller un santuario a la velocidad. Patty O'Brien se quedó en la Marina, escribiendo el manual de mantenimiento de torpedos usado décadas después. Cada hombre, un hilo en un tapiz tejido con coraje e invención. Para ellos, las lanchas nunca fueron solo máquinas. Eran salvavidas, ataúdes, hogares, leyendas. Demostraron que 12 hombres en una embarcación de madera podían alterar el curso de una guerra mundial. Y para Estados Unidos, las PT dejaron una lección más profunda. Que la fuerza no siempre significa tamaño, que el valor no se mide en blindaje, que la innovación nacida de la desesperación puede torcer la historia. Cuando la última PT fue retirada en 1959, reemplazada por acero, misiles y radares, la historia pudo haber terminado, pero no lo hizo. Porque el espíritu de la flota mosquito sobrevivió. En cada nave rápida deslizándose por la noche, en cada incursión en el lugar más seguro del enemigo, en cada apuesta temeraria en el campo de batalla marino, aún resuena el eco de julio de 1943. 3 lanchas de madera contra un imperio. 3 lanchas de madera que probaron que la imaginación podía derrotar a la tradición. 3 lanchas de madera que hicieron que el sol naciente temiera a sus propias sombras. Ese es el legado de las PT. No solo barcos hundidos, no solo convoys detenidos, sino el recordatorio de que incluso en las noches más oscuras,
Hombres libres en frágiles embarcaciones pueden cambiar el rumbo de la historia.